José Goldenberg, primer consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, entonces IFE, ahora INE. Antes que nada, muchas gracias, maestro, por recibirnos en esta que es la casa común de todos los mexicanos, pero particularmente quienes hemos tenido el privilegio de estudiar aquí en sus aulas en nuestra UNAM. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Es un gusto estar contigo, con todos ustedes. Y por en efecto, la Universidad Nacional Autónoma de México sigue siendo la casa de la cultura, la investigación y la ciencia más importante de México. Así es, maestro. Y yo creo que una de las instituciones, hablando de ellas, que mejor se identifican con la modernidad de México, de este México al cual no ha sido fácil acceder, pero en donde tú has sido un protagonista fundamental, es el IFE, ahora INE. Y se está planteando ahora una nueva reforma electoral. Y la pregunta elemental primera que se me ocurre es, ¿de verdad hace falta una nueva reforma electoral en México? Pues yo creo que esa es la pregunta que se hace mucha gente. Porque si algo está funcionando en nuestro país, creo yo que es el sistema electoral y sus instituciones. Y a las pruebas me remito. Las elecciones están hechas para que la diversidad política que existe en el país pueda competir y convivir de manera institucional y pacífica. Para eso son las elecciones. Y para que los ciudadanos decidan quiénes los deben gobernar y quiénes deben ser sus legisladores. Y lo que está a la vista es que el sistema electoral funciona en el sentido de que capta las oscilaciones de los humores públicos. No es casual que de las 4 últimas elecciones presidenciales, en 3 haya habido alternancia. Tú hablabas en un artículo reciente de tentaciones autoritarias, Sí. o que algunas de estas propuestas estarían tendiendo hacia el autoritarismo, lo cual significaría un riesgo y un retroceso para nuestro proceso democrático, ¿no? Sin duda sería un riesgo y sin duda sería un retroceso. ¿Qué es lo que México ha construido, digamos, en los últimos quizá 40 años? Bueno, construyó un sistema electoral que permite que ninguna fuerza política medianamente relevante se encuentre excluida del mundo electoral, cosa que sí pasaba, digamos, en los años 70. ¿Qué más se construyó? Y esto fue muy importante, una institución autónoma que está por encima de los partidos y del gobierno y que en teoría, y creo que también en la práctica, no está alineado a ninguno de ellos. Esto fue fruto de la enorme crisis de postelectoral del 88, en donde fue claro, para quien lo quisiera ver, que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados electorales. Y por eso surge el IFE o INE. Y claro, dada la enorme desconfianza que había, no solamente es una institución autónoma, sino es una institución que en su máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General, existen representantes de los partidos y del Poder Legislativo junto con consejeros electorales que son nombrados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Ahora, hay un elemento sustancial por el cual tú también has propugnado siempre, que es el consenso. Ahora da la impresión de que con el pretexto de la austeridad se propone, por ejemplo, la desaparición de los soples, la reducción del presupuesto del propio INE, la reducción a la mitad de lo que se le da en recursos a los partidos políticos, pero pareciera ser que esto tiene dedicatoria y que favorecería más en estos momentos al partido en el poder, Morena. ¿Es así o cómo lo ves tú? A ver, sí. Primero, el asunto del consenso. Estamos hablando de la materia electoral, es decir, de las reglas del juego. No estamos hablando de una reforma en materia energética o fiscal, etcétera, etcétera. No, sino de las reglas del juego entre los partidos donde encarna la diversidad política del país. Y es muy importante que los competidores estén de acuerdo con las reglas, porque si no hay acuerdo con las reglas, lo que uno puede prever
es que va a haber conflictos y conflictos a la alta. Competidores de todas las dimensiones, competidores poderosos, otros menos. Así es. Minorías. Pero ¿cuáles han sido nuestras mejores reformas electorales? Las que han sido por consenso y que han permitido entonces pues que los partidos y sus candidatos desplieguen todas sus potencialidades, pero sin poner en duda las reglas y a los organizadores y árbitros del proceso electoral. Los resultados. Por supuesto. Pero lo que me refiero es que el punto de partido son las reglas, es la legislación. Si eso se aprueba solamente por una o dos fuerzas, excluyendo a otros, eso no presagiaría nada bueno. Y ahora, lo otro, el tema de la austeridad. Por supuesto que la austeridad, en principio, es una buena palabra, pero entendida como la entendíamos hasta hace muy poco. Es decir, austeridad es no gastos suntuarios, no despilfarros, no excesos, etcétera, etcétera. En ese sentido, austero. Pero nos hemos venido enterando que austeridad hoy no solamente significa eso, significa desplazamiento de trabajadores, es decir, correr trabajadores, bajarles el sueldo, bajarles las prestaciones, y esas operaciones ya no son austeras. Yo creo que muchas de esas operaciones, cuando se hacen de manera ciega, es decir, sin diagnósticos previos, resultan al final más caras, porque las instituciones están perdiendo parte de su personal que las hace posible, es decir, que porta las destrezas necesarias para cumplir con su misión. Operar a machetazos en lugar de con bisturí o ahora con rayo láser. Esa es una muy buena figura, ¿no? Es decir, se requiere operar con bisturí, no con cortes con machete. Por ejemplo, el tema de los soples, que lo pusiste sobre la mesa. Bueno, seguimos siendo una república federal. Eso dice la Constitución. Somos una república, pero con 32 entidades. Y cada una de esas entidades tiene peculiaridades propias. Es decir, si el INE va a hacer esas elecciones, tendría que multiplicar su planta de funcionarios. Entonces ahí no habría ahorro. Pero lo que sí habría es vulneración de un cierto principio federal o del federalismo. Lo mismo para el tema, por ejemplo, del financiamiento de los partidos políticos. Creo que no hay tema en el mundo político que cause más aplausos que decir hay que bajarle el dinero a los partidos políticos. Y a lo mejor, en efecto, pues hoy reciben montos muy grandes. Pero veámoslo con más detalle. Lo que se ha propuesto es bajar el 50% del financiamiento. Yo me puse a hacer las cuentas. Curiosamente, lo que resulta es que solo un partido obtendría más recursos de los que ha obtenido antes, que es Morena. ¿Por qué? Porque todos saben que el financiamiento público, su principal factor, es el número de votos que se obtienen en la última elección. El resto de los partidos verían decrecer de manera considerable su financiamiento. Bueno, eso va a trastocar algo que también se logró en México, que era más o menos equilibrar las condiciones de la competencia. Entonces, en aras de atender a veces el clamor del respetable, perdemos de vista que construir condiciones equitativas de la competencia no ha sido sencillo. Dos cuestiones finales. Hablabas de los ahorros y de las decisiones insensatas que podrían derivarse de una austeridad extrema o malentendida. ¿No? Pero, por ejemplo, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, ha dicho que si se quiere ahorrar, ¿por qué no ir, por ejemplo, a la opción del voto electrónico, cibernético? Que ahí sí habría ahorros de muchos miles de millones de pesos. ¿Tú qué piensas sobre esta posibilidad? A mí me parece una buena iniciativa y creo que habría que tomarle la palabra al consejero presidente del INE. No solamente porque habría un ahorro, quizá en una primera elección habría, me imagino, que invertir, porque bueno, pues en toda la nueva parafernalia para el voto electrónico, pero seguramente para la segunda, la tercera, la cuarta elección los costos se irían reduciendo. Eso, además, es un voto electrónico que se ha probado en América Latina en muy diferentes países y funciona. Hombre, siempre hay posibilidades de hacer ajustes. El problema es que esos ajustes acaben vulnerando la actividad sustantiva de la institución. Lo hemos visto ahora en los hospitales.
digamos, a lo mejor hay que hacer recortes, pero por ejemplo, no hay jeringas. Lo que no se puede dejar de adquirir es jeringas, lo que no se puede dejar de adquirir son medicamentos, lo que no se puede dejar de atender es los sueldos y salarios de los médicos, de las enfermeras, de las afanadoras, etcétera, etcétera. Es decir, a veces ese ahorro malentendido acaba siendo muy costoso. Maestro, finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Qué podemos hacer todos los ciudadanos comunes? ¿Qué tendríamos la obligación también de hacer los medios de comunicación, las entidades civiles, la academia, para defender hasta donde sea posible todas las conquistas que hemos tenido tan difíciles de lograr en nuestro proceso democrático y ser decididos, sí, para los cambios, siempre y cuando los cambios se justifiquen y haya un consenso pleno para ellos? Pues yo creo que medios, comentaristas, ciudadanos del común, ojalá podamos valorar lo que en los últimos años se construyó en México y que creo que no es suficientemente valorado. ¿Qué es lo que se construyó? Creo que se construyó un escenario para que la diversidad política que existe en México pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, institucional. Y eso es mucho. Eso ha redundado en que las libertades se han ampliado, en que hemos pasado de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos, de elecciones sin competencia, elecciones competidas, de un mundo de la representación que durante muchos años fue monocolor a un mundo de la representación plural plagado de pesos y contrapesos. Claro, existe un humor público muy agrio que se explica por la corrupción, por la espiral de violencia, porque la economía no crece con suficiencia y no genera empleos, sobre todo para la gente joven, quizá también por nuestras enormes desigualdades. Pero ojalá en este mal humor público no nos lleve a tirar al niño junto con el agua sucia. Y el niño en este caso es el germinal sistema democrático que México ha construido en los últimos 30, 40 años. Maestro Woldenberg, gracias de verdad. José Woldenberg, el primer consejero presidente del IFE, que todos seguimos recordando porque fue decisorio para la construcción de la democracia en México. De verdad, siempre es un honor y un gusto platicar contigo, maestro. El gusto es mío, de veras, Ricardo. Gracias.